Ya comenzó Conectando con la Tierra. Corena DR, Altépetl Bienestar. Bienvenidos a Conectando con la Tierra. Estamos en los micrófonos. Luis Labastida, ¿cómo están? Y Celia Oliver. Bueno, Luis, ¿de qué vamos a hablar este día? Oye, cuarto programa y ya estamos, mira, con todo. Ahora sí, cuarto programa y hoy vamos a hablar de algunas cosas que hemos estado tratando durante las otras semanas. Vamos a hablar del banco de germoplasma, del vivero de San Luis Tlaxialtemalco, porque se vienen cosas bien padres. Como ya empezaron las lluvias, ahora sí, con todísimo, ¿no? Muy bien, pues vamos a una cápsula para ver. Ya, arranquémonos directo, directo. Este vivero. Eso. El Reto Verde es un programa implementado por el gobierno de la Ciudad de México para revegetar tanto el suelo de conservación como el suelo urbano. El vivero San Luis contribuye produciendo la planta que se va a utilizar para reforestar el suelo de conservación. Este año la Corena DR está produciendo 51 especies, producir 10.5 millones de árboles. Entonces estamos atendiendo el estrato arbóreo, el estrato arbustivo y el estrato herbáceo. En el suelo de conservación, el Reto Verde se hace de la mano de los núcleos agrarios y de los habitantes que integran estos núcleos agrarios, ya que son ellos los que conocen sus ecosistemas y los que resguardan estos ecosistemas y su biodiversidad. Pues hacemos la invitación a toda la población de la Ciudad de México a que participe en el Reto Verde. Vamos a obtener grandes beneficios, vamos a obtener un ambiente más bonito, más saludable y nos vamos a sentir mejor. ¡Reto Verde 2023! Ustedes no lo vieron, pero miren, así terminó el promo, terminó con el corazón, haciéndole así el corazoncito bonito, porque viene el Reto Verde y la verdad es que estamos bien emocionados. Si ustedes quieren saber más del Reto Verde, los invitamos a seguir las redes sociales de la Corena DR Oficial en Facebook y Corena DR en todas las demás que tenemos ahí. Y también les queremos decir que pueden comunicarse con nosotros a través de la vía telefónica en el 55 1372 3240. ¿Cómo ves? Pues bueno, vamos a... ¿A quién tenemos de invitado, Luis? Hoy tenemos de invitado, los que nos están siguiendo por Facebook y vieron el video, bueno, encontraron ahí al primer personaje, al personaje principal de esta historia maravillosa que lleva ya casi 5 años haciéndose el Reto Verde, que es el ingeniero Miguel Ángel Delgado Reyes, que hoy viene directamente desde el vivero de San Luis Tlaxialtemalco, en donde él, junto con un gran equipo de hombres y mujeres, cultivan y se preparan y hacen todo este rollo para el Reto Verde. ¿Cómo estás, Inge? ¿Qué tal? Bien, buenas noches. Aquí estamos. Un gusto estar aquí con ustedes y un gusto que el auditorio nos esté escuchando en estos momentos y que conozca parte del trabajo que hace el gobierno de la Ciudad de México, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, y que se enteren que ahorita que estamos platicando todo el trabajo que se hace para restaurar los bosques de la Ciudad de México. Pues bienvenido, ingeniero. ¿Qué hacen en este vivero? Nosotros en el vivero San Luis hacemos todo un trabajo integral enfocado a lo que es la restauración de los recursos naturales. En esta administración de nuestras jefas, la doctora, nuestro jefe de gobierno y la ingeniera Columba Jazmín, nos han establecido una línea muy clara, que es atender todos los estratos del bosque. Anteriormente era solamente la reforestación, enfocada a poner árboles. ¿Sí? Se le fue dando un giro y ya se producen árboles, porque es importante, árboles, arbustos y herbáceas. Atendemos los 3 estratos del bosque. En este vivero tenemos brigadas de colecta que van a los diferentes núcleos agrarios a colectar semillas, a colectar frutos de estas especies que son nativas y las llevamos al vivero. Ahí tenemos toda una infraestructura para hacer el beneficio de esos frutos y obtener semillas de calidad y obtener plantas nativas
que van a restaurar los bosques, que también son de calidad. ¿Solamente son plantas silvestres o también son cultivadas? Bueno, el germoplasma o las semillas son silvestres, pero ya ahí en el vivero pues llevan un proceso de cultivo. Pero sí tenemos cuidado de conservar lo que nosotros denominamos, darle mucha importancia a conservar la diversidad genética. Oye, a mí, perdón, Inge, a mí me llama mucho la atención esta parte que dices justo de la biodiversidad genética, y lo decías al principio de tu intervención. Antes era sembrar árboles, ¿no? Hoy en el vivero no solamente es cultivar y sembrar el árbol, sino tienen un sentido, ¿no? Esta parte de lo que se cultiva en el vivero de San Luis. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué en este momento no nada más decir vamos a sembrar estos árboles o vamos a tener estos árboles, sino ahora es tal zona de la ciudad necesita esta planta, este árbol, ¿no? Así es como se hace ahora. Claro, sí, hay todo un proceso de planeación. La Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural tiene mapeado todo lo que es el suelo de conservación. Nosotros ahí les denominamos cuadrantes de 100 hectáreas y a partir de ahí se conocen las necesidades, qué es lo que hace falta en ese espacio de 100 hectáreas, y desde ahí salen las especies que se van a reforestar y las cantidades que se van a producir en el vivero. Pero bueno, ahora lo que hacen son estudios genéticos, ven cuál es la información genética que llevan las semillas, y para poder decir, esas son las que debemos de sembrar. No es lo mismo sembrarlo a 2.500 que a 3.600, los árboles o las plantas, o para qué tienen esta parte de germoplasma. Y sí, explícanos un poquito más al radio escucha, ¿qué es el germoplasma? Porque pues aquí uno se va, ¿verdad? Bueno, el germoplasma es el material con el que vamos a estar trabajando. Sí, básicamente nosotros trabajamos más con semilla, porque ahí es donde hay mayor diversidad genética. Algunas especies, muy pocas especies, se propagan de forma sexual. Pero la mayoría va por semilla. Entonces el germoplasma, en términos coloquiales, sería la semilla que estamos utilizando para propagar, para reproducir una planta. Pero están viendo toda esa información que va dentro de las células que nos hacen ser como somos. ¿Eso es el germoplasma? Sí, todo va. O sea, estamos hablando de todos los cromosomas, sí, y toda esa información que se expresa después en nuestra imagen, ¿no? Sí, claro, ahí se toman en cuenta características. Nosotros tomamos básicamente características externas, que llamamos nosotros fenotípicas. Vamos hacia árboles sanos, árboles que tengan determinadas características, y sobre esos colectamos. Hace poquito platicábamos y justamente hablábamos, por ejemplo, de los ahuejotes, ¿no? El ahuejote que se está produciendo ahí en el vivero es más resistente a ciertas plagas, más resistente a ciertas condiciones, ¿no?, climáticas, y esto justamente es lo que se hace en la Corena, y es maravilloso porque no nada más lo que decíamos hace rato, no es poner una semilla por poner una semilla y ahí que se vayan reproduciendo y a ver cómo salen, no, es darle de verdad una nueva vida a la parte del suelo de conservación de la Ciudad de México. Oye, Inge, perdón, antes, ¿cuántas plantas se cultivaban en el vivero hasta hace 6 años, digamos, la administración pasada? La producción era muy baja, 250,000 plantas para un vivero que tiene la capacidad de producir 30 millones de plantas. Porque estamos hablando que es el vivero más grande de América Latina, ¿no? Claro, exacto, es el vivero más grande y más tecnificado de México y uno de los más grandes de América Latina. ¿Y qué plantas son las que están reproduciendo? En este año, para el programa Reto Verde, estamos nosotros propagando 51 especies. 51 especies. De árboles, de arbustos y de polinización. Por ejemplo, ejemplos. De pinos, de encinos, okay. De pinos, de encinos, tepozanes, hay muchas... ¿Madroños? Madroños, también tenemos madroños, tenemos palmitas, hay muchas especies y muchas especies polinizadoras. Ajá, fíjate que, bueno, ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, ¿verdad? Pero en estos 2 días me he dado mis vueltas por ahí, por el vivero, y están con una planta que es el toronjil,
que la verdad es que Es para relajarse. ya es para relajarse. A muchos nos va a hacer bien tener ahí en casa el toronjil, pero es bien interesante porque justamente de repente en la ciudad y cuando sale uno al suelo de conservación, uno empieza a ver especies que uno no conoce, porque uno a final del día va más a turistear, ¿no? que a realizar una investigación, pero es bien interesante ir viendo cuáles son estas plantas que se tienen, ¿no? Y entonces me decía el Inge, este es el toronjil, y entonces me dijo, a ver, córtale, huélelo, y yo dije, ay, qué sabroso, ¿no? Y ya hasta me dio la receta, ¿no? Y dije, sí, estos 3 manojitos, así como van a 1 litro de agua, te haces tu tecito para que te caiga bien al estómago y también para que te relajes. O sea que están cultivando especies arbustivas, coníferas, pero también plantas medicinales. Sí, ahí tenemos plantas medicinales. Y muchas de ellas tienen flores y que ayudan a la polinización y otras que no son más que para polinizadores. Sí, muchas de las especies, de las 26 especies polinizadoras que tenemos, tienen doble propósito, ¿no? Tengo una duda. En este laboratorio también pueden detectar si hay transgénicos, por ejemplo, en el maíz. Sí, la Corena tiene 4 laboratorios, la Corena. Uno, que es el laboratorio de diagnóstico molecular, en donde se pueden ver si hay alguna algún gen transgénico en maíces. La Corena y el gobierno de la Ciudad de México ve o vela porque se estén produciendo maíces criollos en el suelo de conservación. Ese es un laboratorio. Otro laboratorio es de análisis de calidad de semillas, donde para que nosotros produzcamos planta tenemos que tener semillas de calidad. Y otro laboratorio es el laboratorio de microbiología, en donde se ven qué enfermedades pueden estar presentes en el proceso de cultivo de las plantas. Y algo muy importante es que en ese laboratorio nosotros producimos hongos benéficos al cultivo de las plantas. Muy bien. Oye, Inge, en estos 4 años, hace rato nos platicabas justamente que se producía en la administración pasada 50,000. Para este año, ¿cuántas se van a producir? Bueno, se ha ido incrementando, ¿no? La producción. Sí, claro, se ha ido incrementando desde el primer año que empezó esta administración, se ha ido incrementando en forma gradual y ya tenemos 3 años produciendo 10 millones de plantas y este año son 10.5 millones de plantas para el programa Reto Verde. Órale, o sea, vamos aumentando. Empezamos con 3, luego 5, 10, 10 y medio, 10 y medio. Ahora, algo bien interesante aquí, y esto creo que es importante que todos lo conozcan. En el vivero se producen, llegan de los diferentes SICs, de las diferentes comunidades del suelo de conservación y se lo van llevando, ¿no? Así es la temática y el asunto, ¿no? Claro. O sea, pero lo que hacen es colectar semillas y de esas mismas semillas de los lugares donde las colectaron, escogen semillas y esto hace que... Ay, es que se me fue. Es que hablaron por ahí. Me habló un ángel. El ángel. El ángel de la guarda. Colectan semillas de un lugar determinado y las vuelven a introducir ahí. O sea, lo que hacen es que no van a cambiar semillas que vengan de otra localidad, porque antes era común que hicieran como un banco de semillas, pero no tenían ubicación ni localidad ni nada, sino que hacían un mix, ¿no? Entonces podían llegar a germinar aquí semillas que eran de Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Y ahora no, sino que son de esta zona específica. Sí, claro, tiene razón. Nosotros ponemos mucha énfasis desde la colecta, se hace un geoposicionamiento del árbol, se identifica ese árbol y sabemos exactamente en dónde se colectó, cuándo se colectó, qué cantidad de fruto se trajo al vivero, qué cantidad de semilla ingresó al banco de germoplasma. ¿Esto por qué es importante? ¿Por qué tener toda esa información? ¿Para qué nos sirve? Precisamente para estar cuidando esa diversidad genética que tenemos, ¿no? Actualmente ya no se hace esa parte de traer semillas, por ejemplo, no sé, de Chihuahua o de Chiapas, no, porque genéticamente están muy separadas, ¿no? Entonces las especies responden a determinadas características de un ecosistema. Excelente. Pero eso sirve para la viabilidad de sus semillas que siembran dentro del vivero. Claro. O sea, si ustedes están poniendo a la mejor semillas a germinar de árboles que están
muy emparentados, hay un proceso en biología que se llama proceso de endogamia. Esto es que somos tan parecidos y entonces eso provoca que la plántula puede morir en algún tiempo o que no se reproduzcan, ¿no? Pero hay preguntas del público. Así es. Fíjate, Inge, que ya llegaron las preguntas del público. Te voy a hacer algunas. Dice Gustavo Gómez de San Miguel Chicalco, allí en la alcaldía Tlalpan. ¿Qué plantas son recomendables para decorar el balcón? Típico, ¿no? El balconcito, así. ¿Qué plantas tú les recomendarías? Unas especies que sean pequeñas, que no generen mucha raíz, básicamente serían plantas herbáceas. De las que tenemos nosotros allá en el vivero podría ser algún tipo de salvia. Son muy bonitas, se van a alimentar abejas, va a tener colibríes en su balcón, no va a tener mariposas. Unos cigarrillos, ¿no? Unos cigarrillos o cufea signia que se llaman. Entonces sí hay muchas alternativas, sobre todo que no sean muy exigentes en cuanto a intensidad de sol, ¿no? Porque en los balcones hay momentos de sombra, de sol, pero por lo general casi más es sombra de sol. Perfecto. Bueno, pues hay otra pregunta. Tienes varias, ¿eh? Sí, es de Liliana Álvarez Vilchis, de San Juan Moyotepec, alcaldía Xochimilco, y dice, ¿cuál es la mejor época del año para plantar árboles frutales? La mejor época del año para plantar árboles frutales o alguna especie forestal es cuando se han establecido el periodo de lluvias. Ese es el mejor periodo. O sea, ya como por estas fechas ahora. Exacto, sí, que podría ser. Este año se retrasaron un poco las lluvias, ¿no? Sí, han estado retrasándose un poquito las lluvias. Pero bueno, vamos con otra. Armando Velázquez de Los Cerrillos 2 en la alcaldía Tláhuac nos pregunta, ¿qué tipo de plantas recomendarías para el jardín con poca luz? Ahí hace un momento comentabas del cigarrillo, que es Cufea ignea. Esa especie crece abajo de los árboles. Nosotros le decimos que crece bajo dosel. Esa, bueno, sí es suelo urbano, o sea, podría también estar cultivando un poco de lavanda también. Y ahorita es lo que se me viene a la mente de lo que nosotros tenemos ahí. En el vivero. En el vivero. Claro. Pues hay otra más de Mayra Arce de Los Olivos, alcaldía Tláhuac. ¿Qué plantas, hablando tú de que se retrasaron las lluvias, exacto, qué plantas pueden resistir la sequía? Ahí, por ejemplo, si estamos hablando de los ecosistemas de la Ciudad de México, podría ser los magueyes, los agaves, que se producen allí en el vivero. Espérame. Cuando dices agaves, tenemos varios radioescuchas que van a creer que el agave va a crecer así rapidísimo y van a empezar a rasparle. No, tranquilos. No Pero son muy grandes, eso sí, los agaves necesitan un buen espacio para crecer. O sea, ¿cuánto necesitan? ¿Un metro? No más, dependiendo del tipo, la especie de maguey, pero por ejemplo en nuestras condiciones que el que prolifera es el maguey pulquero, pues al menos necesita unos 4 metros, ¿no?, de distancia entre un maguey y otro si queremos que llegue a una edad adulta. Muy bien. También tenemos muchos arbustos que toleran la falta de agua, como es el tepozán. Tenemos ahí de los que estamos produciendo en el vivero. También tenemos una que se llama Furcraea, que es propia de la zona del Ajusco, o se denomina también palmita. Exacto, esa. También tenemos algunas especies que se colectan en la Sierra de Guadalupe, como son un tipo de copal. También esas son de bajos requerimientos hídricos. Por último y rapidísimo, porque nos tenemos que ir a un corte casi. No, mejor lo invitamos a otro programa. Sí, pero nada más la última. Sobre especies acuáticas que se producen. Mejor otro programa. Sí, no, claro, sí. La Corena está trabajando para la propagación de especies acuáticas. Tenemos 2 especies que están dentro de la NOM 059 que tienen cierto grado de riesgo. Eso es las especies, las voy a mencionar, es ninfea mexicana o apapatla, es una tipo loto amarilla, muy bonita, y tenemos otra que es la Sagitaria macrófila, que es la papa de agua. Esas 2 especies están en la NOM 059 y tenemos otras 11 especies más que también son propias de las zonas de humedales. Muy bien. O sea que ya tenemos bosques y humedales. Ya tenemos. Pues el tiempo se va. Yo te voy a comprometer entonces, Miguel, a que en otro programa vengas y nos expliques paso a paso estas plantas acuáticas, porque hoy hablamos de la parte de bosque, bonito, pero las acuáticas tienen algo bien especial que pocas veces, que prácticamente antes no se hacía aquí en el país ni en la ciudad. ¿Te late? ¿Sí nos acompañas a otro programa? Si me invitan con gusto. Claro que sí. No,
Gustosísimos Claro con que sí. todo, Pues por muchas supuesto. gracias, ingeniero. Y vamos a un corte. Claro, gracias. hasta Vamos a luego. un corte, regresamos aquí en el 11:50 de AM. Continuamos con Conectando con la Tierra, con Corena de R. Ya estamos de vuelta en este Conectando con la Tierra número 4, este programa que nos trae la Corena DR directamente desde el suelo de conservación de la Ciudad de México. Y bueno, queremos saludar por supuesto y darle las gracias a todos aquellos que nos están escuchando en el interior de la República en las diferentes estaciones de Acústica Radio. ¿En dónde nos escuchan, querida Celia? En AM están en Tampico, Tamaulipas por el 780, Poza Rica, Veracruz por el 1450, Culiacán, Sinaloa por el 1230, Hermosillo, Sonora 650, León, Guanajuato 910, Chihuahua, 880, Guadalajara 1120 y Monterrey 630. Que ya se sumó Monterrey y Órale, Guadalajara no, a dos. este programa, me encanta. En la FM está Peto Yucatán en el 99.7, Chilpancingo Guerrero en el 92.5, Tuxtepec, Oaxaca en el 92.3, Acatlán de Osorio, Puebla en el 94.5, Xicotepec de Juárez allá también en Puebla en el 95.3 y Tantoyuca en Veracruz en el 91.3 de la FM. Gracias por escucharnos. Bueno, pues no olviden escribirnos también por WhatsApp todas las preguntas, dudas, comentarios que nos quieran hacer al 55 13 72 32 49. Ahí estamos. Y vamos a una cápsula. ¿Te Sí, parece? porque ya está aquí mira, esperando. Tenemos un gran invitado que ya había venido. Ay, Ok, perfecto. Perdón, dicen que vamos entonces ahora sí con el invitado. Ya lo vieron, ahí está, ya lo conocen, estuvo con nosotros en el primer programa. Bienvenido, doctor Jorge Alberto Escandón Calderón. subdirector de capacitación para la sustentabilidad. Y vamos a hablar contigo, nos vas a platicar algo sobre el laboratorio de germoplasma, que yo ya quería platicarlo desde el... Te apasiona, yo sé que te apasiona, esa parte. Yo quería que me platicaran de eso. Pues bienvenido, doctor. Buenas Su noches, espacio. Bienvenidos también ustedes a este espacio. Gracias. qué Su amable. espacio, su casa, se ven muy a gusto. Qué Siempre, bueno que siempre. agarren confianza. Ok. Oye, cuéntanos un poquito de este hermoso laboratorio de germoplasma que tiene la Corena DR, porque en él se lleva a cabo unas situaciones muy importantes para la vida de lo que es las plantas y prácticamente lo que se come directamente en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, es una iniciativa que tiene rato madurando, y es una iniciativa de la ingeniera Columba López, quien en algún momento de la administración del 2000 al 2006 inició con Sello Verde, y ahora en esta administración ha retomado un poco el proyecto para construir y consolidar un banco de germoplasma. Básicamente podríamos decir que tiene tres objetivos este banco de germoplasma. Obviamente preservar todo lo que tiene que ver con el acervo genético. Okay. Si bien primero tiene que ver sobre todo con el maíz, ¿no? Como nosotros también, acuérdate que nosotros como país somos centro de origen, entonces por eso la importancia de tener un banco de germoplasma de maíz. Un segundo objetivo es obviamente ver la manera en la que tienes, sobre todo en el suelo de conservación, las variedades genéticas, que además esto va muy de la mano con un patrimonio biocultural. Oye. Entonces esa es una parte muy importante. Ajá. Y el tercer objetivo tendría que ver, obviamente, analizar toda la variabilidad genética que tienes sobre los diferentes organismos que conviven en el suelo de conservación, obviamente para empezar a caracterizar algunas características que son básicas, por ejemplo, para adaptación al cambio climático. Claro. Bueno, México es centro de origen y de diversificación, como lo estaba poniendo. Entonces, el suelo de conservación no es la excepción. Tenemos a gente que ha cultivado por más de 10,000 años, ¿no? Los maíces se han seleccionado de manera, no es empírica, porque sí ponen a prueba y van seleccionando qué es lo que les gusta, qué es lo que va resistiendo y van mejorando. Este laboratorio, como bien decía, cuida esa parte biocultural también, ¿no? Porque
para nuestra identidad, lo que comemos es lo que nos hace. Lo más importante es que ustedes pueden buscar o rastrear que los maíces no entra el transgénico en los maíces, porque bueno, Monsanto decía, no se contamina, pero lo que se ha visto bien es que sí se contaminan los cultivos. Si alguien por ahí siembra transgénico, sí se van a contaminar. ¿Aquí en el suelo de conservación han visto algo de ello? Qué bueno que tocas el tema, porque además el día de hoy se celebran justamente los 10 años donde hay una moratoria en todo el país para la siembra de transgénicos, tanto en fase primero experimental, pero luego en fase comercial, ¿no? Entonces, ese es un dato importante en términos de lo que se está celebrando el día de hoy, por ejemplo. Muy bien. El otro elemento es de que, sobre todo, lo que implica el banco de germoplasma es un protocolo que está basado en el principio precautorio. Y esto obviamente en ese protocolo, en una de las fases, o sea, incorpora semilla, las limpias, las preparas, las mueles y procedes a toda una serie de pruebas que obviamente son para detección de transgénicos, posible detección de transgénicos. Así es. Hay diferencias, perdón que le interrumpa, hay diferencias entre transgénico e híbridos, que la gente lo confunde mucho y dice aquí no se siembra, pero de lo que hablan es de un híbrido, no de un transgénico. ¿Podría ayudar a los que nos están escuchando a distinguir bien claro qué es un transgénico? Bueno, básicamente es material que obviamente es manipulado genéticamente con técnicas obviamente muy sofisticadas de modificación en los genes, ¿no? En los genes de cada uno de los organismos, y que tienen expresiones, ¿no?, que aparentemente son, en este caso, en el caso de maíz, con fines comerciales. Entonces, por ejemplo, tienes toda una serie de intervenciones a nivel genético que te permiten que tengas maíces resistentes al glifosato, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque le incluyeron el gen de la bacteria que sí resiste el glifosato. Entonces, pero además el otro punto es de que tienes también una serie de manipulaciones que te permiten que esa planta nada más dure una generación. Por lo tanto, empiezas a tener una dependencia, obviamente, de las grandes transnacionales que venden ya semilla. Claro. ¿No? Entonces, ahí es donde el banco de germoplasma tiene un papel bastante importante. Uno, porque construye un acervo genético local. Dos, porque parte de los objetivos no son comerciales, sino básicamente son objetivos que te permitan restablecer parte del tejido, obviamente, de intercambio que también se establece de productor a productor. Y obviamente todo esto implica también no perder en términos de variedad todo lo que se construye como patrimonio intangible, ¿no? Claro. Oye, Doc, fíjate que de repente cuando uno va al suelo de conservación o uno va justamente con quienes producen, en este caso maíz, luego en sus casas uno ve que tiene el maíz colgado, ¿no? Que está ahí secándose y todo el rollo. Hay gente que a veces piensa que lo que tienen ahí es como adorno, como otra cosa. Pero no, en realidad lo que están haciendo es seleccionar justamente cuáles son las semillas, las mejores semillas para poder realizar su cultivo en el siguiente año. En el caso de la Corena, ¿qué pasa justamente con los productores del suelo de conservación y sus semillas? ¿Qué hace la Corena justamente con el...? Bueno, parte de este protocolo, que tiene que ver primero con un principio precautorio de detección gratuita de transgénicos, implica que el productor aporte un par de kilos de su producción. Obviamente, uno de esos en el laboratorio se procesa la mitad de esa recolección, y la otra se sistematiza en términos de nombre de productor, georreferencia de parcela, ubicación, tiempos, razas. Y con todo eso también lo que vas construyendo es una base de datos que también tiene como fin volver a entregar semillas a los productores, ¿no? O sea, en caso de una
una catástrofe, por ejemplo, podrías regresar. Hay un maíz que se produce muy bien a cierta altitud, que aguanta el frío, no sé, y entonces pasó algo tremendo y se murió toda la cosecha. Pueden volver a sembrarlo porque tenemos ese acervo. Así es, no es algo que se pierda definitivamente, porque ese es el otro elemento que está detrás de obviamente de la propuesta del Banco de Germoplasma, ¿no? Que es que el acervo genético no nada más tenga que ver con plantas comestibles o con plantas medicinales, sino también hacer más extenso, por ejemplo, allá el ejercicio que se está concatenando con todo el trabajo que ha venido manteniendo el ingeniero Miguel Delgado en el vivero. Entonces tú lo que tienes es un proyecto muy integral donde obviamente la base de producción y de concatenación de ambas propuestas es la semilla, ¿no? Donde en uno analizas perfectamente qué tienes y cuáles son esas características en términos genéticos, y luego las mejores expresiones fenotípicas, ¿no? Son las que reproduces en el vivero para regresarlas a los ejidos y comunidades. Antes de pasar a las preguntas, a lo mejor sí, vamos primero a las preguntas de la gente que nos escribe, porque también pues uno aquí te tiene, ¿verdad? Es Alessandra Batalla, de la Alcaldía Xochimilco, dice: ¿cómo se involucra el Banco de Germoplasma en programas de mejoramiento genético? Era algo como que te iba a preguntar. Bueno, lo puedes ver como obviamente un proyecto integrado en primer lugar a otros actores. Entonces, en ese sentido, hay vínculos con instituciones académicas donde también se eslabonan sobre lo que pueden ser propuestas de mejora de semillas, ¿no? Ese es uno de los eslabones. El otro obviamente tiene que ver con las comunidades de aprendizaje campesino, donde se puede obviamente proponer una parcela de demostración, donde obviamente también se vuelvan comunidades de aprendizaje, donde pues, es básicamente un intercambio de saberes entre distintos actores, ¿no? Y eso también se está proponiendo como proyectos desde la Corena. Bien interesante. Sí, tenemos otra pregunta también del público. Osvaldo Pulido, de la Alcaldía Xochimilco, nos pregunta: ¿cuántas variedades de plantas y cultivos se conservan en el Banco de Germoplasma aproximadamente? Aproximadamente se tienen cerca de 2,000 muestras de maíz, se tienen también unas... 2,000 muestras de maíz. Sí, se tienen un poquito más, se tienen cerca de 1,000 muestras relacionadas con amaranto, se tienen también muestras con los distintos, con las distintas variedades de frijol. O sea, un poco lo que primero perseguimos es tener un acervo que obviamente tenga que ver con la milpa, ¿no? Claro. Entonces esos más o menos son los números, pero también en este momento está en proceso de elaborar el protocolo para hacer colecta de nopales, ¿no? Sea de verdura, que muchas veces se produce por esqueje, pero ver de qué manera nosotros tenemos también semillas. Todo lo que tiene que ver con frutas de distintos nopales, que sí los tienes en el suelo de conservación, tunas verdes, amarillas, moraditas, ¿no? Y todo lo que eso implica en términos también de variedad. No toda la tuna es verde, muchachos. Entonces, eso también está en fase de preparación para obviamente tener mayor variedad y riqueza en el Banco de Germoplasma, ¿no? Entre muchas otras iniciativas. Pero tienen que ver con cultivos, o sea, que se están cultivando, o sea, la tuna amarilla, verde, rojita, morada. Tiene que ver con preservación de semillas. Porque tiene que ver también con nuestra cultura. Hay otra pregunta, dice César Cornejo, de la Alcaldía de Xochimilco: ¿qué medidas de seguridad se implementan para garantizar la integridad del germoplasma cuando lo almacenan? Bueno, mira, es todo un protocolo donde primero, pues obviamente viene la selección de semilla, después viene un proceso obviamente de analizar condiciones de humedad de la semilla, ¿no? Después de eso viene también un proceso de almacenamiento, obviamente cumpliendo con toda una serie de medidas, sobre todo que te permitan no contaminación, ¿no? En el almacenamiento, y obviamente esto al final tiene que ver con cámaras de refrigeración para que tú puedas tener
durante mucho tiempo la viabilidad de esa semilla, ¿no? ¿Ustedes tienen contacto con otros bancos de semilla? No sé, en Chapingo hay unos. En el gobierno federal tenemos al Bangermex, que es el Banco de Germoplasma Mexicano. Bueno, estamos nosotros obviamente fortaleciendo los vínculos, ¿no? En este momento se tienen vínculos con el INIFAP, también se tienen vínculos obviamente con el CIMIT, ¿no? Y son vínculos que se han establecido porque lo que buscamos también es fortalecer sobre todo todos los protocolos que implican, ¿no?, tener un banco de germoplasma. Está muy bien. Oye, fíjate que pensando, hay gente que no lo sabe, pero en el banco de germoplasma está ahí mismo en La Corena. Y hay un refri, ¿no?, en donde se tiene prácticamente todas las semillas. La ingeniera Columba López por ahí de repente nos dice, vayan, yo los inviten, vengan. Y esta es una invitación que hace justamente a todos los productores del suelo de conservación, y a veces son pocos los que van, a veces son pocos los que dicen, híjole, como que me da flojera ir, ¿no? Pero la invitación está abierta entonces, ¿no, doctor? Para que vayan, conozcan y se enteren cómo se trabaja y tengan esa confianza. Sí, la invitación está abierta. Obviamente, pues tiene que ser con cierto orden, ¿no? Claro, claro. Uno, porque no tenemos una capacidad para recibir a mucha gente, pero si nos avisan con anticipación, obviamente podemos programar y que la visita obviamente sea lo más provechosa posible para los interesados. Sí. Cuando van, o sea, ¿ustedes cómo recogen ese germoplasma? O sea, ¿van escogiendo parcelas o se van acercando a los productores y les dan las muestras del maíz y de lo que están? No, tiene que ver obviamente primero con una relación con los productores, ¿no? Tiene que ver también con varias estrategias de sensibilización y capacitación y aprendizaje mutuo, donde lo que se está queriendo fomentar es el intercambio. Sí. Y es en ese contexto de intercambio donde obviamente se muestra todo lo que implica el principio precautorio y se les hace la invitación a que aporten parte de su semilla, ¿no? En términos muy concretos, o sea, son 2 kilos, ¿no? Y obviamente con fines de análisis primero, para que ellos sepan y estén seguros de qué es lo que tienen en cada una de sus parcelas. Increíble, ¿no? Pues interesantísimo, y la verdad es que a mí me da mucho gusto porque estamos en una ciudad de derechos, ¿no? Desde nuestra Constitución, que es el 5 de febrero de 2017, y la doctora Sheinbaum y todos el nuevo jefe de gobierno, la misma ingeniera Columba, lo marcan así, la ciudad de los derechos, ¿no? Y tenemos este derecho a alimentarnos bien, a mantener nuestra cultura y nuestra identidad por medio de estos procesos y programas donde nos permiten resguardar nuestra biodiversidad, ¿no? Que en este caso son de cultivos. Pues le agradecemos mucho, doctor, muchas gracias a que ustedes. esté aquí, y ya nos vamos a una pausa. Oye, doctor, yo te van a decir, a todos los compromete y siempre los quiere volver a invitar, pero sí lo quiero volver a invitar porque ya por ahí de octubre platicaremos del cempasúchil, ¿no? Y toda esta polémica que se armó el año pasado, pero todo se analizó ahí en este laboratorio Germoplasma, para que lo vayan apuntando en sus agendas. Vamos a un corte, regresamos porque tenemos todavía otro invitado. Gracias, Doc. Gracias a ustedes. Continuamos con Conectando con la Tierra, con Corena DR. Ya estamos de vuelta aquí en Conectando con la Tierra, a partir del en el 11:50 de AM, por supuesto, y a través del Facebook en Acústica Noticias, para que nos vean, nos compartan, denle like, ahí todos los que están por ahí viéndonos y escuchándonos, ¿no? Que nos escriban también al WhatsApp al 55 13 72 32 49. Exactamente, ahí está, para que no digan que no hay cómo contactarnos. Bueno,
Algo bien importante que hay dentro del suelo de conservación son los núcleos agrarios. Y a partir de hoy vamos a estar invitando justamente a quienes representan estos núcleos agrarios, porque es bien importante conocer a las personas que viven ahí, que trabajan ahí y que por supuesto le dan vida al suelo de conservación. Y hoy tenemos a el señor Rafael Castillo Madrigal, que es el presidente del Comisariado Ejidal del Guarda o Parres, allá al sur de la ciudad. Cuando ustedes van por la Federal a Cuernavaca, es el último lugar que vemos ahí en la carretera. ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido. Hola. Bienvenido. Buenas noches, gracias. ¿Lo dije bien o me regreso? No, está perfecto. Sí, ¿verdad? Sí, es el último que... Es que el hay. primero. Bueno, el primero de allá para acá y el último de aquí para allá. Sí. Rafael, cuéntanos un poco de la historia de por qué se llama Parres. Bueno, ¿O cómo se llama? el nombre prehispánico del lugar es Citlitlalicesepan, que es lugar entre montañas o cerros donde hace frío. Y si nos visitan, pues se van a dar cuenta que sí es cierto. Que sí hace frío. Y por otro lado, en la época de la colonia, Ajá. se consideró como un guarda. Ajá. Era un lugar donde la gente pernoctaba, era asistida para continuar con sus viajes a los diferentes lugares hacia el sur, ¿no? Hacia el sur del Y país. cobra el nombre de Parres cuando se construye la hacienda por ahí de 1895. Okay. Es cuando un empresario, Jesús Díaz de la Fuente Parres, empieza a trabajar en el lugar y así se nombra la hacienda, ¿no? Y por eso cobra ese nombre de Parres. ¿Y el guarda? Por lo que les comentaba de la época de la colonia, era un guarda. Okay. Así les llamaban, guarda. Guardas. Ah, okay. Muy bien. Oye, Rafa, algo bien interesante de este lugar es que, por ejemplo, puedes recorrerlo de muchas formas. Hay quienes lo recorren en coche, lo pasan rapidísimo, pero yo les recomiendo que lo recorran en bici, ¿no? Sí, correcto. Porque se van a llevar unas imágenes maravillosas. Sí. Platícanos un poquito cómo ha sido este rescate en esta parte de la ciclovía allá arriba. Sí, correcto. Bueno, es que a partir de que el gobierno de la Ciudad de México, en ese entonces lo encabezaba el presidente. actual presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues fue eso, ¿no? Rescatar lo que era antes la vía del ferrocarril y se transformó en lo que es la ciclovía actualmente. Y pueden ver unas cosas. Es correcto. Maravillosas. Y actualmente, por ejemplo, los mismos pobladores de ahí y que pertenecen al ejido son los que se encargan de cuidar y preservar esa zona con la belleza que ustedes pueden ver cuando van en bicicleta. Bueno, Así es que es. Parres es maravilloso. O sea, es un pueblo chiquitito, pareciera. Sí, que lo pasas es pequeño. en menos de 5 minutos cuando vas en la carretera, pero está lleno de historia. Sí. También ahí estuvieron los zapatistas, ¿no? Sí, prácticamente cuando estalla la revolución se constituye como un cuartel, donde era por la misma estrategia que tenía para llegar a la Ciudad de México, pues era siempre objeto de lucha entre el ejército de gobierno y los zapatistas en este caso, ¿no? Exacto. Oigan, fíjense, Espera. a ver. Es que hablando de los zapatistas, en 1910, cuando termina la revolución, la reforma agraria lo que hace es recuperar las tierras que había en las haciendas. Sí, es correcto. Porque en estas haciendas había una gran cantidad o sea, una tierra inmensa de monopolios de cultivos, y entonces se las empiezan a regresar a los dueños de la tierra. Es correcto. Se dan hacia los ejidatarios. Es correcto. ¿No? Aunque también hay ciertas acepciones, ¿no? Donde son ya comunales. ¿A qué se refieren con comunales? Bueno, comunales es de que a través de los tiempos han pertenecido precisamente a la comunidad, ¿no?
Okay. En el caso de Parres no tenemos terrenos comunales, únicamente es ejidal. Sí. Okay. Oye, Rafa, fíjate que ahorita que justamente nos estás platicando de esto, de la historia, de cómo ha ido cambiando, cómo ha sido apoyado todo la parte ejidal, es bien interesante porque a veces las personas que viven sobre todo en la zona urbana, para ellos es complicado entender hasta dónde termina la ciudad y en dónde empieza, ¿no? Pero justamente lo que hablábamos, de allá para acá es la primera población, de aquí para allá es la última, ¿no? Platícanos un poco cómo es que la gente del ejido toma esta situación. ¿Qué les provoca? ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo se han desarrollado? ¿Cuáles son las cosas que hacen en el ejido que tú digas, esta es la característica de la gente de Parres? Sí. Bueno, mira, el ejido de Parres siempre se ha caracterizado por ser muy respetuoso de las leyes y normas que nos rigen. ¿Y a qué me refiero con esto? De que nosotros luchamos por el cero crecimiento. Ok. Peleamos por nuestras zonas de bosque y lo que es agrícola. Claro. Siempre estamos buscando que se preserve, vamos. Claro, porque hay que tomar en cuenta esto. Cuando pasas por Parres, de un lado empiezas a ver toda la zona agrícola, que es maravillosa, pero empiezas a ver bosque y bosque y bosque y bosque. Y entonces, todo esto, ¿cuántas hectáreas tiene el ejido? 256. 256. ¿Y de cultivo? De cultivo son como 200 aproximadamente. O sea, ¿Qué cultivan en Parres? Se cultiva lo que es la avena principalmente, Ajá. avena para forraje, la papa, la zanahoria, el haba, el chícharo. Oye, unas habitas. Pero ustedes, ¿de qué manera siembran? O sea, ¿siempre han sembrado igual o han cambiado sus formas de cultivo? No, se ha cambiado totalmente, sí. ¿Cómo ha sido ese transición? Bueno, pues precisamente a raíz de que la doctora Claudia Sheinbaum asume el gobierno de la Ciudad de México, Ajá. pues da un impulso así total al campo en la Ciudad de México y en específico a los núcleos. Y es cuando a través de la Corena empezamos a tener asistencia técnica muy importante, y ya lo veíamos con mis antecesores, ¿verdad?, que explicaron muy ampliamente todo. Es un grupo multidisciplinario. Claro. Además de que la responsabilidad la dejó en manos de una persona que es muy profesional. Claro. Y técnicamente hablando, pues tiene mucha experiencia. Sí, pues. Y esto ha ayudado precisamente a que los núcleos agrarios ahora tengamos, cada ejidatario llegue el recurso de manera personal. Ya no a través de ninguna organización. Porque ni les llegaba, ¿no? Y luego no llegaba. Sí, claro. Y además de ello, la asistencia, por ejemplo, de ahorita, pues para efecto de tratar de... Parres se encuentra en una microcuenca. Claro. Entonces estamos trabajando de la mano con la Corena precisamente para evitar las erosiones. Claro. Y es lo que estamos trabajando. ¿Antes usaban agroquímicos o algo? Sí, totalmente. ¿Y lo siguen usando? No, ya no. Creo que es uno de los pueblos que de manera coordinada con la Corena llegamos a un convenio en el cual cambiaríamos nuestro sistema de cultivo, dejando de cultivar la papa, claro, donde pues todo lo que se utilizaba como abonos químicos, pesticidas, todo ello lo dejamos totalmente para empezar a trabajar con lo agroecológico. Exactamente. Oye, Rafa, antes de despedirnos, fíjate que ahorita el pasado domingo se llevó a cabo una celebración del Día del Combatiente de Incendios Forestales. Es correcto. Que lo encabezó justamente el nuevo jefe de gobierno, Martí Batres. Ahí el maestro Batres agradecía justamente a los núcleos agrarios, ¿no? Sí. ¿Cómo es que ustedes, en este caso hablabas del crecimiento cero, y está el núcleo agrario, pero también los combatientes de incendios y toda la gente tiene una parte bien importante, ¿no? Sí.
Sí, es correcto. Ellos son los guardabosques, ¿no? O sea, ellos están al pendiente de todo lo que está pasando, cuidándolo de que pues esté en óptimas condiciones, de plagas. Y que tampoco se desborde el crecimiento urbano. No, o sea, porque está dicen delimitado, sí. Siempre están vigilando que no vaya a haber asentamientos no apropiados, ¿no? Sí, y ponga en riesgo también la vida de las personas que están en esos asentamientos. Sí. Rafa, ¿te acuerdas que hace unos años no hace unos años, desde mucho tiempo atrás, Parres se inundaba cada que había lluvias muy fuertes, ¿no? ¿Cómo se solucionó esto? Porque creo que ahí la Corena tuvo algo que ver muy importante, ¿no? Sí, bueno, se ha estado trabajando, no se ha solucionado el problema de fondo, pero sí ha estado trabajando. ¿Por qué? Porque esto tiene mucho que ver el que también la deforestación. Claro. Pues ahora ya no se retienen los suelos en la parte alta, el agua, sino que todo llega hasta la parte más baja, que es ahí nuestra comunidad. Entonces se está trabajando, está interviniendo pues instituciones como SACMEX, y la Corena, sobre todo en lo que corresponde a lo que estamos haciendo, hasta las terrazas, claro, haciendo retención de suelos, obras. Ollas de captación tienen, ¿no? También tenemos ollas de captación. Bueno, es que es una maravilla, porque también tenemos cultura en esta parte, tenemos la escultura que todo mundo la ha visto sobre la frontera, increíble. El campesino sacrificado, que es de Arturo Marín. Francisco Arturo Marín. Es un artista plástico, y lo que nos muestra es esta mujer que tiene al hijo muerto entre las piernas, ¿no? Pero es la metáfora, lo que nos puede, el mensaje que nos transmite es el compromiso que debemos de tener con nuestro pueblo cuando está cambiando, ¿no? Entonces Parres tiene ese compromiso de cambio, de cambiar gracias a los programas de Corena, de usar agroquímicos a agroecológicos, de tener otras formas también de relacionarse con el ambiente captando el agua de lluvia, en fin, o sea, que van resolviendo y además se van restringiendo para que esto no tenga una explosión demográfica. Es correcto. Y se coman sus bosques, que son realmente maravillosos. Y los cultivos de avena forrajera, la verdad es que son preciosos. Uno va por la carretera y los vas viendo y es impresionante. Entonces son bien bonitos. Es correcto, Celia, lo has dicho muy bien. Y prácticamente esa escultura que tenemos es el monumento a la patria, ¿verdad? Que es la madre, que es la patria llorando por sus hijos caídos en la revolución. Entonces, esa es la historia de esta escultura, y nada más hay 3 aquí en México, los demás pues están en Europa, ¿no? Claro. Realmente somos privilegiados y tiene su porqué ahí en Parres, ¿no? Porque cuando se dotaron los ejidos, se dotaron también de escuelas a los campesinos, y ahí fue donde se edificó la primera escuela y se erigió esa escultura ahí. Muy bien. Las escuelas fueron en 1935, 36. Por ahí así. Muy bien. Y también hicieron unas casas increíbles que era en el gobierno de ay, se me acaba de ir. Venga historia. De la expropiación petrolera. De Lázaro Cárdenas. Es correcto. Que hicieron unas casas impresionantemente bonitas. Que todavía hay algunas. Sí. Están en ruinas. En Parres ya no conservamos esas casas, pero en lo que es el área de Topilejo todavía inclusive existen algunas. Algunas, y se ven muy, muy bien. Muy bien. Oye, Rafa, pues de verdad, gracias. El tiempo se pasa volando. Sí, ya lo sé. Pero la verdad es que pues agradezco que me hayan invitado y sobre todo pues poder dar a conocer lo que realmente son. Oye, Rafa, los ejidos. Espérame tantito. Poderte escuchar y escuchar. Gracias, Parres, pues para mí es un gusto. Rafa, si vamos a Parres, ¿qué hay que visitar? Rápido, así 3 cositas. Bueno, pues y comer. Número 1, pues comer barbacoa, los tamales, los panes de elote. Y hacer un tour porque los lugares son increíbles, ¿no? Muy bien. ¿La cafetería?
La cafetería, Es sí, preciosa correcto, también. que está en la comisaría y que pertenece al ejido. Muy bien, perfecto. Pues ahí están Ahí todos. los invitamos. Muchas gracias. Cordialmente invitados y son bienvenidos a nuestro núcleo agrario. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien, Rafa. Gracias. Por supuesto, a Rafael Castillo Madrigal, presidente del Comisariado Ejidal de El Guarda Oparres. Se nos acaba el tiempo, ya nos vamos. Pues ya nos vamos. Muchas gracias a todos los que nos escucharon a través del 1150M y de todas las emisoras en la República Mexicana. Gracias a Evelyn Cerritos, Emanuel Hernández, Brandon Aranda, Néstor Alejo, Samuel Bartolo, Oliver Arandia, José Luis Sánchez, Juan Carlos Flores, por supuesto que es nuestro productor, y sobre todo el señor Carlos Cerón, que es quien nos está regañando a cada rato y lo que tenemos que hacer. Celia Oliver. Bueno, pues ya nos despedimos. Agradecemos a todas las personas que se comunicaron con nosotros, que nos hicieron preguntas, que disfrutamos a todos nuestros invitados. Los esperamos la siguiente sesión, semana, que es el martes en la noche a las 8 en punto. Perfecto, yo soy Luis Labastida, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana aquí en Conectando con la Tierra. Adiós. Gracias, hasta pronto.